Recientemente se llevó a cabo en Venezuela la recolección de firmas para convocar un referéndum revocatorio, pues que la intención es sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Está con nosotros en este momento vía Skype, precisamente el analista político, asesor de campañas internacionales Orlando Goncalves, para reaccionar a este tema y que nos explique y nos ponga un poco en perspectiva hacia dónde se encamina la situación política de Venezuela luego de estas firmas que ya se recogieron. Se supone que eran 200.000 nada más las que habían que recogerse y se sobrepasaron las 2 millones de firmas. Buenos días, Orlando, bienvenido a Next Noticias acá en Panamá. Buenos días, Iván, un gusto saludarte. Efectivamente, en muy pocos días, apenas 3-4 días, se logró recoger 10 veces más de lo que se requería. Eso es una clarísima demostración de la voluntad de cambio que tiene la población venezolana y bueno, hoy justamente debe comenzar la primera parte de este proceso para el referéndum revocatorio. Las firmas a efectos de validar que se reunieron las 200.000 firmas mínimas que se pide para activar el referéndum revocatorio. Ahora, Orlando, este no es un camino fácil. Tenemos entendido de que pues es escabroso, es complicado y el gobierno no se la va a poner fácil a la oposición. Luego que estas 200.000 firmas sean validadas, ¿qué va a seguir adelante? Como tú bien dices, es un camino muy escabroso, pero es una de las alternativas que hay y es la que están usando en este momento. Hay otras alternativas y las podemos comentar. Pero lo que sigue ahora es la manifestación de la voluntad. Una vez que están registradas las firmas, entonces hay que manifestar la voluntad de que efectivamente se quiere ese referéndum revocatorio. ¿Qué significa eso? Significa que la gente tiene que volver a asistir, volver a chequear su huella dactilar para que se valide al 100%. Después se constituyen los comités a favor del referéndum, digamos, los que defenderían la opción de que Nicolás Maduro se mantuviera y los que proponen que Nicolás Maduro se vaya. O sea, este sería el referéndum per se ya, con esta pregunta. Perdón, es que no oí. Este ya sería entonces el referéndum per se, o sea, el sí o el no, ¿se queda o se va Nicolás Maduro o todavía faltaría otra etapa más? No, faltan varias etapas. La primera es la constitución de los grupos que apoyan el sí o el no. Ok. Después el Consejo Supremo Electoral valida la constitución de esos grupos. Después ese es el momento en que se encuentran ahorita mismo, en la validación. Correcto. Después hay que recoger el 20% de las firmas para activarlo. Hay que volver a recoger firmas, pero hay que recoger el 20% de las firmas del padrón electoral, que al haber recogido 2 millones de firmas en esta primera etapa, recoger 4 no debería ser muy difícil. Y después de eso, que se validen esos 4 millones de firmas, entonces el Consejo Nacional Electoral propone la fecha dentro de los 90 días siguientes para la realización del referéndum. ¿De cuánto tiempo estamos hablando en total? Aparte de estos 90 días, un mes más para estos 4 millones de firmas, o sea, estaremos hablando de aproximadamente que 4 o 5 meses. Es muy probable que se extienda a eso, dado que algunos de los lapsos son días laborables, y como recordarás, en Venezuela el gobierno decretó que solo es laborable el lunes y martes para efectos de la administración pública. O sea, son días laborables. Hay algunos lapsos que son fecha calendario y hay otros lapsos que son días laborables. Por lo tanto, al haber solamente 2 días laborables en la semana, hay algunos lapsos que se van a extender muchísimo. Entonces, probablemente estemos hablando inclusive de que el referéndum se pueda realizar en enero del año que viene. De manera pacífica y democrática, todavía la oposición no se ha podido establecer como tal y cambiar el rumbo del país hacia donde lo ha llevado el chavismo y pues ahora con Maduro con el timón del barco. ¿Esta sería la vencida ya, este referéndum revocatorio?
No, en mi opinión personal no. A ver, ¿cuál es el objetivo principal del gobierno de Nicolás Maduro? Tiene un solo objetivo: mantenerse en el poder a toda costa y a cualquier costo. Aunque se arruine el país más de lo que ya está. No importa, eso no es el problema. El problema es que yo me mantengo en el poder, punto. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para retener el poder. ¿Y qué significa lo que tenga que hacer, según tu perspectiva y tu visión? Así es. Entonces, no importa que la economía esté mal, no importa que la gente pase hambre, no importa que se mueran por falta de medicamentos, eso no es mi problema. Estoy hablando desde el punto de vista del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ellos harán lo imposible por ponerle palos en las ruedas a la carreta para que ésta no avance. Entonces, la vía del referéndum es una vía, sí, pero paralelamente está corriendo también la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana, que sería una medida de presión internacional terriblemente fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Perdón? ¿Qué significa esta carta? ¿Qué implicaría? Esta carta, entre otras cosas, genera una sanción política de los países miembros de la Organización de Estados Americanos al país, a Venezuela. Eso implicaría limitación a accesos a créditos internacionales, limitaría tremendamente la actuación internacional de Venezuela en el entorno internacional, valga la redundancia. Implicaría, por otro lado, que la OEA estaría totalmente arriba del gobierno exigiendo que retorne al camino democrático, o sea, generando las condiciones para que se dé un diálogo, y en vista de que el gobierno rompió el hilo constitucional por su manera de actuar, habría entonces, la OEA tiene la función de regresar al país al cauce democrático, y eso implica sentar a todos los actores en un diálogo abierto, franco y de cara a la ciudadanía para que se retome el hilo constitucional. Pero esto sería trancarle todo a Venezuela, o sea, las llaves, cerrarle todas las llaves al gobierno de Nicolás Maduro. Pero la pregunta que quizás muchos se hacen es, ¿qué más tiene que pasar para que entonces estas medidas se lleven a cabo? Mira, lo más fundamental es la activación de la gente en la protesta cívica y pacífica en la calle. O sea, el pueblo venezolano en masa a nivel nacional tiene que volcarse a las calles y exigir el cambio en Venezuela, más de lo que ya se ha hecho hasta este momento. Así es la única manera. Esto es un problema de que la presión de calle no baje la guardia en ningún momento. Y hay una cosa muy simple, o sea, ya no hay comida, ya no hay medicina. Por ejemplo, en un hospital que se llama el Periférico de Coche, se mueren de 3 a 5 personas diarias por falta de medicamentos. Eso es un hospital, pero ¿cuánto está sucediendo en el resto del país? Ahora, ¿a qué voy? El venezolano ya no tiene más nada que perder. Ya lo perdió todo. Entonces lo único que le queda es salir a la calle y salir a protestar pacíficamente, pero activamente en la calle. Hace 2 años, cuando Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledesma y otros dirigentes plantearon la salida, era exactamente eso, era estar en la calle activos para presionar al gobierno a que haga un cambio. Ahora, Orlando, ¿cómo lograr esta unión y convocar a las masas a las calles cuando hay algunos signos de que la oposición realmente no está consolidada al 100%? Eso es correcto, pero la historia lo ha demostrado a través del tiempo y a lo largo del mundo. Cuando hay situaciones críticas en los países, las sociedades por lo general se adelantan a los líderes políticos, les sobrepasan y les pasan por encima si estos no actúan. Entonces, si la dirigencia política de la oposición no se une, y en este momento es evidente de que hay cierta fragmentación y de que no hay criterios claros de unos y otros, será la presión de la opinión pública, la presión de la gente la que los lleve a tomar decisiones, porque la gente asumirá el liderazgo. El liderazgo estará en las calles, en las manos del ciudadano común. En base a lo que estamos escuchando, entonces, definitivamente que la última opción ya, la última carta que se puede jugar el país
es volcarse a las calles, salir a manifestarse masivamente y de una manera permanente. Es lo que tú estás planteando en este momento. Tan simple como eso. No es la última carta, pero hay toda una serie de cosas que podemos ir haciendo. Por ejemplo, la activación de la Carta Democrática Interamericana. Por ejemplo, en lo que se ha llamado el decreto Granco. Pero bueno, estas manifestaciones provocarían y presionarían que se activara esta carta que tú estás hablando. Es correcto. La activación del decreto Granco, que es Enrique Aristigueta Granco, un hombre ya muy adulto, pero muy sabio, ha redactado un decreto donde se le exige a Nicolás Maduro que compruebe que no tiene doble nacionalidad, porque al tener doble nacionalidad sería inconstitucional que él fuera presidente del país, y esto todavía no se ha aprobado. Pero ¿hay manera de probarlo? Yo tengo entendido que sí existe una manera de probarlo, pero que no se ha actuado enérgicamente en ese sentido. Parte del problema de la división de criterios de la oposición. Por eso, la activación de la presión de la calle es fundamental porque, te repito, serán los líderes del proceso, será la gente, el ciudadano común que esté en la calle, y eso presionará a los dirigentes de la oposición a tomar decisiones. Pero es la presión de calle la que va a generar los cambios. Orlando, y es la gente que tiene que asumir el liderazgo. Orlando, si se lleva adelante este revocatorio, este referéndum revocatorio, y hipotéticamente Maduro tuviera que salir del poder, ¿qué seguiría? ¿Se convocaría elecciones o alguien lo reemplazaría? ¿Cómo sería la situación? Depende de la fecha en que se realice. Por ejemplo, si el referéndum se realiza antes del 10 de enero y Nicolás Maduro pierde el referéndum, y todo indica que están dadas las condiciones para que lo pierda, sale Nicolás Maduro, se encarga el vicepresidente y hay que llamar a elecciones en los siguientes 60 días. Pero si el referéndum se realiza después del 10 de enero, se ha cumplido más de la mitad del lapso del periodo constitucional para el que fue electo Nicolás Maduro, saldría él del poder, pero se encarga el que en ese momento sea vicepresidente de la República. ¿Que en este caso sería? No sabemos a quién nombrará, puede nombrar a su esposa, a Cilia Flores, puede nombrar a cualquiera. Hoy en día es Aristóbulo Istúriz. O sea, constitucionalmente le tocaría a Aristóbulo Istúriz en este momento, pero podría darse el nombramiento de cualquier otra figura. Así es, así es. Muy bien. Leopoldo López está pagando una condena de 19 años. ¿Cuál es el futuro de Leopoldo López en toda esta ecuación? Mira, mi percepción es que Leopoldo López sigue siendo el gran líder de la oposición venezolana y el que más conectado está con el sentir de la población, y a su vez se ha producido un proceso interesantísimo que es conexión de la gente con él. Él está en la cárcel ahora, como lo dice el libro que escribió desde la cárcel, preso pero libre, pero él sigue siendo un referente moral y un referente político importante. Si se producen cambios en Venezuela, Leopoldo López saldrá inmediatamente de la cárcel. Tan simple como eso, porque fue un juicio absolutamente injusto, inválido, inconstitucional, desde todo punto de vista, y sencillamente él saldrá de la cárcel y él saldrá a la calle a ejercer su liderazgo. En el rol de la oposición, Enrique Capriles ya ha sido relegado, pasó a un segundo plano. Enrique Capriles, en política, lo único cierto es lo que sucede. Y en política hay un dicho que dice: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Capriles tuvo su pico muy elevado cuando fue candidato presidencial 2 veces, ha decaído muchísimo, y ahora con esto del referéndum revocatorio, que ha sido él la principal figura que lo ha impulsado, por supuesto ha vuelto a subir, pero no a los niveles de antes. Entonces, el liderazgo fuerte, sólido, consolidado a mi manera de ver, está en el hombre que está preso en Ramo Verde, es decir, en Leopoldo López. Por eso hay algunos factores de la oposición que tampoco les interesaría mucho que Leopoldo saliera libre. Pero la presión popular, repito, la gente activa, protestando pacíficamente, pero de manera constante en la calle, hará que se produzcan los cambios que el país requiere,
y entre esos cambios saldrá en libertad Leopoldo López. Orlando, ya para recapitular y finalizar, ya vimos entonces esta recolección de firmas de 2,5 millones, solamente se necesitaban 200,000. La siguiente etapa, ¿cuándo debemos esperar noticias de lo que viene? Tenemos 5 días hábiles para que el Consejo Nacional Electoral verifique que se reunieron por lo menos las 200,000 firmas. Ellos no tienen que revisar los 2 millones. Ellos comienzan a revisar y en lo que lleguen a 200,000 firmas, bueno, listo, se superó la primera etapa. Entonces son 5 días hábiles, así que estamos hablando del próximo martes. Ok, excelente. Orlando Goncalves, analista político, conversando con nosotros hoy sobre la realidad venezolana y el tema del referéndum revocatorio, pues que tiene a todos en ascuas y en mucha expectativa. Gracias, Orlando. Muchas gracias a ti, Iván. Un placer, como siempre, saludarte. Saludos. Hasta luego.